¿Estás por iniciar un tratamiento de ortodoncia con brackets? El día de hoy te voy a contar acerca de varios tipos de brackets y sus características. Quédate hasta el final del video para que las conozcas todas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Ardila, soy odontóloga y ortodoncista. En el video de hoy les voy a estar hablando acerca de los tipos de bracket que existen y las ventajas y desventajas que tiene utilizar brackets. Así que comencemos por decir que existen solamente dos formas para mover los dientes de una posición A a una posición B, y eso es con ortodoncia. Puedes hacerlo con ortodoncia con brackets o con ortodoncia sin brackets. Hoy hablaremos de los brackets. En el mercado existen muchas casas comerciales. Cada una ha desarrollado su propio bracket en metal, cerámica o zafiro. Pero las dos filosofías más utilizadas son ROD y MBT. Por supuesto, existen muchas otras más. ¿Cuál es la diferencia entre las filosofías? En la posición o en la ubicación de los dientes dentro de la boca. Unas prefieren que sean los dientes más inclinados, otras más hacia adentro, los dientes más llevados hacia atrás, más retruidos. ¿Y cómo se logra eso? Colocando esa información dentro de cada bracket. Como siempre les digo en mis videos, cada diente es diferente y tiene cada uno su propio bracket para poderlo ubicar de cierta forma dentro de la boca, ya que nuestra boca no es recta. Nuestra boca es ovalada. A partir de los caninos, todos los dientes comienzan a irse hacia atrás. Por eso, la forma de los brackets y la forma de los alambres. Cada filosofía tiene una angulación en grados, unos milímetros para ubicar el bracket en el diente, y dentro del bracket tiene más información para la colocación de los alambres. Esta ranura donde se coloca el alambre tiene un espacio específico. Lo que deben saber es que con cualquier técnica se puede llegar a los objetivos de tu tratamiento. Con unos brackets se llega un poco más rápido a los objetivos que con otros, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo video. Lo principal a saber de los brackets de última tecnología es que todos tienen información dentro del bracket. Anteriormente se utilizaba una técnica de 0 grados, donde el bracket no tenía prescripción adentro. Es decir, que todos eran iguales, tenían la misma información, la misma forma en la base y no tenían prescrito nada en ángulos ni en milímetros. Eran completamente planos y en 0 grados. Todos los brackets de nueva generación tienen alguna filosofía y estas filosofías las estudiamos en la universidad los ortodoncistas. Recuerda que no cualquier persona puede venir a colocarte los brackets solo porque es odontólogo o dentista, como lo digan en tu país. Tiene que tener una especialización en ortodoncia para poder mover los dientes en tu boca. Cada profesional hace profundización en cada una de las filosofías o en cada una de las técnicas para poder guiar sus tratamientos y llegar a los objetivos, que es que tengas una sonrisa hermosa, estéticamente hablando, y una sonrisa funcional, que puedas hablar, que puedas masticar, que puedas deglutir. Entonces podemos dividir los brackets por su material, metálicos, cerámicos o de zafiro, o podemos dividirlos por bracket convencional, que es el que tiene un cauchito alrededor, o bracket autoligado, que en vez de cauchito trae una tapa. Los brackets de autoligado los podemos encontrar metálicos o en cerámica. Los brackets de zafiro solamente los encontramos en bracket convencional con cauchito a su alrededor. Dentro de los brackets estéticos tenemos entonces los cerámicos, que son brackets completamente blancos, y los brackets de zafiro, que son completamente translúcidos y que se mimetizan con el color de tu diente. Es decir, que si te toman una fotografía, el bracket no se va a ver. Para poder iniciar con el tratamiento de ortodoncia, debemos seguir una secuencia de alambres. Los primeros alambres siempre van a ser más delgados y los podemos conseguir recubiertos de teflón, es decir, de color blanco, para que no se vean. Tenemos el alambre blanco, el bracket blanco y el elastic, que es transparente, este cauchito que va alrededor. Las tres cosas, como puedes ver, son estéticas. Lo único que cambia de color en el transcurso del mes es el cauchito que va alrededor del bracket, ya que si comes comidas muy condimentadas o con colorantes, inmediatamente va a cambiar de color.
Pero no te angusties, al mes siguiente en tu control se va a hacer el cambio de estos cauchitos. Cuando ya hemos pasado a una etapa más avanzada, los alambres obligatoriamente van a ir de color metálico, no se consiguen recubiertos de teflón. En ese momento ya se va a empezar a notar que tienes un tratamiento de ortodoncia en la boca. Ahora, comparando los brackets metálicos con los estéticos, podemos decir que los metálicos son un poco más rápidos porque no generan tanta fricción. El alambre y el material en cerámica generan fricción, lo que hace que el tratamiento se ponga un poco más lento. Igual vas a llegar a los objetivos del tratamiento, pero va a ser un poco más demorado, sobre todo en pacientes donde hay que hacer extracciones dentales, ya que al sacar un diente queda un espacio muy grande y hay que llevar esos dientes de adelante hacia atrás o los de atrás hacia adelante. Por eso nos demoramos mucho más que si fuera con unos brackets metálicos. Ahora, comparando los brackets convencionales con los brackets de autoligado, lo que lo diferencia es que el bracket de autoligado tiene una tapa en vez de un caucho. El caucho retiene mucha más placa bacteriana en el transcurso del mes que los brackets de tapa de autoligado. La tapa es mucho más fácil de higienizar. Todos los brackets vienen redondeados, no hay puntas que lastimen y que chusen ni que rayen los labios o los cachetes. Lo que sí puede llegar a lastimarte durante el tratamiento es que los alambres queden muy largos y quede chuzando al final cada una de las puntas. Por eso, antes de irte del consultorio odontológico debes revisarte muy bien que no te esté chuzando nada, ya que en ese momento es que tu ortodoncista puede hacer algo para retirar esta molestia que te está generando el alambre. Ya después que salgas del consultorio, la única solución es colocarte cera para ortodoncia para proteger el cachete. Por supuesto, la ventaja de tener un tratamiento de ortodoncia es que tus dientes se van a alinear, vas a poder hacerte una mejor higiene porque los dientes ya van a estar derechos y vas a poder remover toda la placa bacteriana que se acumula en medio de los dientes y alrededor de los dientes. Además, vas a poder tener una mejor función, hablar mejor, deglutir y masticar mejor. Los alimentos no se pueden pasar enteros, ya que el estómago no tiene dientes. La única que tiene dientes es tu boca, por eso hay que triturar muy bien los alimentos y si los dientes no se contactan bien entre sí, no vas a poder lograrlo. Si te encantó este video, recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Te voy a estar dejando 2 de mis videos para que puedas profundizar un poco más si te gustó alguno de estos brackets. El primer video habla acerca de las 3 características de los brackets de autoligado y el segundo habla de las 2 opciones estéticas, zafiro y cerámica. Chao, chao, nos vemos en un siguiente video.